Bien, hoy día vamos a empezar a ver el segundo relé genérico. Y cuando hablamos de genérico, como dijimos en la primera clase, estamos hablando de relés que se los usa en cualquier parte del sistema de potencia, pues en la generación, en la transmisión, en equipos como generadores, como transformadores, como líneas, como banco de capacitores, etcétera, etcétera. Es decir, que son equipos no específicos para determinada aplicación, sino que son muy genéricos. Y hoy vamos a empezar a ver lo que se llama la protección de distancia. Y lógicamente todo se debe a la evolución que han tenido los sistemas de potencia al ir creciendo los sistemas y haciéndose cada vez más evidente el desarrollo de relés más apropiados para proteger los sistemas. Como habíamos dicho, la clave de la protección del sistema de potencia es combinar lo más rápido posible el disparo selectivo con la aislación de la falla. Que el relé que debe operar sea justo en la parte donde existe la falla. Y eso es la selectividad. Y lamentablemente, los ajustes de los relés de sobrecorriente, como hemos visto, dependen de la impedancia de la fuente. Y este ejemplo es muy interesante para ver las limitaciones que tienen los ajustes en cuanto a la protección de sobrecorriente. Por ejemplo, en este esquema, que lo tenemos dibujado acá, tenemos un sistema con dos generadores en paralelo, que tiene una impedancia de fuente de 10 ohmios, conectados a una red de 115 kV, una línea de transmisión de 4 ohmios de impedancia, y protegidas con una protección de sobrecorriente. Si tenemos una falla, la falla F1 que muestra en el dibujo, y calculamos esa falla, sabemos que la corriente de falla es igual al voltaje nominal, 115 por raíz de 3, 115.000 voltios, que es lo mismo que poner 1 por unidad, cuando estamos trabajando en datos por unidad, dividido entre raíz de 3, más la impedancia hasta el punto de falla. ¿Y cuál es la impedancia? Es el paralelo de estas dos impedancias, que es 10 por 10, dividido entre 10 más 10, que en realidad es 10 dividido entre 2, que son 5 ohmios, más los 4 ohmios de la impedancia de la línea, tenemos 9 ohmios, lo que da que la corriente de falla, que el valor de la corriente de falla va a ser de 7.380. Si nosotros ajustamos este relé, no con un factor de sobrecorriente como hemos hecho, sino con un valor de la corriente de falla, para que nos vea hasta este punto de falla, la protección de sobrecorriente, vamos a ajustar que el ajuste del relé de sobrecorriente sea mayor a 7.380. Es decir, para que nos vea fallas, en cualquier parte hacia la izquierda,
del punto de falla. Ahora, ¿qué sucede en el sistema si en la noche, cuando la carga es menor, se saca, por ejemplo, a un generador del sistema? Se lo para. Entonces significa que solamente va a estar operando un generador con frecuencia de 10 ohmios y calculamos la falla en el punto 2 muy cerca o al inicio de la línea de transmisión. Entonces, ¿cuál va a ser ese valor de la corriente de falla? Va a ser el voltaje nominal dividido raíz de 3 dividido entre la impedancia de la fuente, 10 ohmios, porque está al inicio de la línea de transmisión. Y nos sale un valor de corriente de falla de 6.640. Para una falla muy próxima de la instalación del relé, muy cerca al inicio de la línea. Significa que como nosotros hemos ajustado nuestra protección para que arranque para una corriente mayor a 7.380, y vamos a tener en esta condición de operación de que la corriente máxima que va a ocurrir es de 6.640, significa que esta protección nunca va a arrancar para esta condición de operación. No va a arrancar. Porque hemos ajustado con un valor más grande. Y entonces, este ejemplo lo que nos dice es que el uso del relé de sobrecorriente no va a tener un uso práctico, porque no lo podemos ajustar por las condiciones operativas del sistema. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver un otro relé, un otro tipo de relé. Y es que en función de todos esos problemas que conllevaron los ajustes de los relés de sobrecorriente, entonces se diseñó el relé de distancia. Y el relé de distancia tiene la ventaja importantísima de que básicamente es independiente de las variaciones de la impedancia de la fuente. No depende de cuántos generadores estén operando en el sistema. Si están todos o están la menor cantidad posible. Y por otro lado, además de esa independencia en cuanto a los ajustes, también su aplicación es muy simple. Y esas dos características la han hecho de que la protección de distancia sea la protección que arranca los sistemas de reconexión. Cuando estamos hablando de sistemas de reconexión en líneas de transmisión. Entonces, ¿qué es el relé de distancia? El relé de distancia no es nada más que un relé de impedancia, que nos va a medir la impedancia, ya sea de la línea, ya sea del generador, ya sea del transformador, ya sea del banco de capacitores. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una línea y la quiero proteger con una protección de distancia, cuando hablamos de protección de distancia, estamos hablando de un relé 21. Y este relé 21, además de tener una alimentación de corriente, también tiene que tener una alimentación de tensión o de voltaje. Porque la impedancia, como ustedes se acordarán, no es nada más que la relación entre voltaje
y la corriente. Entonces, si medimos el voltaje y si medimos la corriente, entonces estaremos midiendo la impedancia. Y lógicamente los valores de impedancia los conocemos porque si tenemos un generador, por ejemplo, sabemos la cantidad de cobre que está, la sección del cobre, la distancia del cobre, cuántos arrollamientos tiene, por lo tanto puedo determinar cuál es la impedancia de mi generador. O si es una línea de transmisión, y yo sé que ese conductor, que va a tener una determinada sección, mi fabricante o de tablas voy a poder sacar su valor de resistencia y su valor de reactancia. Normalmente están expresadas en función de distancia, ¿no? Esos datos están expresados en las tablas en funciones unitarias, ¿no? Por kilómetro. Entonces, yo voy a poder obtener su resistencia y su reactancia por kilómetro. Si la línea tiene 100 kilómetros, multiplicaré ese valor por 100, o si tiene 200, multiplicaré por 200 para obtener sus valores en ohmios de resistencia y de reactancia. Y entonces lo que yo voy a ajustar en mi protección de distancia justamente va a ser el valor de la impedancia. ¿Y qué es mi impedancia? Su valor de resistencia y su valor de impedancia. Entonces, ¿qué significa eso? Si, por ejemplo, yo tengo que esta mi línea tiene 100 kilómetros, y por decir el ajuste de mi relé en valores de magnitud son 4 ohmios, por dar un valor cualquiera, o le pondremos 10, perdón. Tiene valor de 10 ohmios, y yo he ajustado, y la distancia, esta impedancia es igual a 10 ohmios, o es impedancia, y yo hago mi ajuste igual a 10 ohmios. Y si tengo una falla, por ejemplo, en la mitad de la línea, al 50% de la línea de transmisión, mi relé verá como una impedancia de falla un valor de 5 ohmios. Y entonces, ¿por qué estos relés se llaman relés de distancia? Porque si este relé me midió 5 ohmios, y yo sé que la impedancia total de mi línea es 10 ohmios, quiere decir que está a la mitad, y si mi línea es de 100 kilómetros, entonces puedo decir de que la falla, la distancia a la falla, es aproximadamente 50 kilómetros. Desde donde está instalado el relé. Entonces, de ahí viene el nombre que son más conocidos no como relés de impedancia, sino como relés de distancia, porque tienen la capacidad de, con ciertos cálculos matemáticos, poder estimar la distancia donde se está produciendo la falla. Para ir un poco, adelantarse un poquito, este relé nos va a medir 5 ohmios, o alrededor de 5 ohmios, cuando la falla sea franca.
Es decir, que cuando la impedancia de falla sea igual a 0. Pero sabemos que no todas las fallas son francas, entonces cuando las fallas no son francas habrá un valor de impedancia de falla que van a ser mayores a 0. Entonces ahí es cuando el relé de distancia lógicamente no nos va a medir 5 ohmios, nos medirá un valor diferente a 5 ohmios. Pero los relés, lo que hacen hoy en día, al ser relés más inteligentes, es hacer unos cálculos internos para, digamos, calcular esa impedancia de falla. Peor si es una falla a tierra, calcular el retorno por tierra, la impedancia de secuencia 0, para ir a ajustar este valor y tratar de dar la información lo más cerca posible de que va a ser 50 kilómetros, con sus más o menos errores, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de relé de distancia. Pero en realidad no es nada más que un relé de impedancia. Aparte de medir la distancia, lo que tienen la ventaja también de que operan solamente para fallas que ocurren entre la ubicación del relé y el alcance seleccionado. Entonces, esa es otra característica importantísima. Entonces voy a poner aquí mi línea. Y tengo aquí mi relé de distancia, que es el número 21. Y si esta impedancia de la línea, como dijimos, es 10 ohmios, y yo ajusto mi relé, el ajuste, lo ajusto con 8 ohmios, significa que mi relé me va a haber una falla hasta, digamos, el 80% de la línea, hasta por ahí. Entonces, mi relé me va a ver la falla desde este punto hasta este punto, que en realidad este punto es el 80% de la impedancia total de mi línea de transmisión. Entonces me va a ver cualquier falla que se produzca aquí. Este relé me va a ver porque va a arrancar a partir de los 8 ohmios. Y cualquier otra falla que esté por fuera de su alcance, vemos aquí, el relé ya no lo va a ver porque está fuera de su zona. Aquí ya verá 9 ohmios, entonces queda fuera. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Bueno, aquí hablamos un poco de lo que es la rapidez de la medición. Son relés muy rápidos. En la medición responden muy rápidamente en cuanto a detectar algunas características que no las vamos a ver. Algunas de las fórmulas de ajuste que hacen para ajustar el punto de falla, o los cálculos matemáticos que hace para calcular la falla. Y lo que nos interesa, más que todo, es la parte práctica, y es que la protección de distancia, en realidad, con esa su característica que tiene, que solamente va a ver la falla hasta el alcance que se ha colocado en su ajuste, y no ve más allá. Entonces tiene la particularidad de que la práctica ha hecho de que la forma de usar el relé de distancia
sea a través de una medición escalonada. Por ejemplo, este relé, y en general se usan 3 zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, esta zona 1 que es del interruptor J hacia desde J hasta acá, lo que hace es que en general su ajuste va a ser el 80 al 85% de la línea protegida. Entonces, no nos va a ver hasta más allá de la línea protegida. La misma lógica que el relé de sobrecorriente instantáneo. Y el ajuste de esta zona 1 es instantánea y por eso solamente se ajusta hasta el 80%, para que no se pase a la otra línea, que va a tener también su propia protección de sobrecorriente, como vemos aquí en el dibujo en verde. Luego, para ver este otro 20% que falta, que no está protegido por zona 1, se usa una zona 2, zona 2 que sobrepasa hasta la otra línea. Como sobrepasa, entonces tiene que haber una coordinación con la zona 1 de la otra línea, por lo tanto, zona 2 no puede ser instantánea, sino es temporizada. ¿Temporizada a qué tiempo? Mínimamente al tiempo mínimo de coordinación, que son los 300 milisegundos. En general, en la mayoría de los sistemas, los tiempos entre zona 1 y zona 2 y zona 3 están entre los 300 y los 500 milisegundos, o sea, entre 0,3 y 0,5 segundos. ¿Y cuál es su ajuste? Que se puede ajustar como el 120% de la línea protegida, es decir, yo agarro el 100% de la línea JK, el 100%, y lo multiplico por 1,2 y llegaré hasta más o menos esta distancia. Ese es uno de los criterios. El otro criterio es que la línea protegida, la impedancia total de la línea protegida, más el 50% de la impedancia de la línea más corta. Es decir, aquí puede haber, puede haber otra línea que sea más larga, que salga de esta misma subestación K. ¿Cuál sería el criterio de ajuste? Que es la impedancia de la línea JK más el 50% de la línea más corta. En este caso, la línea más corta es esta, entonces sería hasta por aquí. Agarro la mitad y ese sería mi ajuste de la línea más corta, no de la línea más larga, porque nos vamos a pasar a la otra línea. Y lógicamente temporizada. Y una tercera zona, que es la zona 3, que tiene, que si ustedes, como se fijan, protege la línea que estamos protegiendo, la JK, más la otra línea adyacente y se pasa un poco más hacia, o sea, cubre la línea que estamos protegiendo, más la otra línea, más un poco más de la otra línea. Y su ajuste en general es la impedancia de la línea protegida más la longitud de la segunda línea más larga, en este caso sería esta, multiplicar esta más esta, multiplicado por 1,2. Ese sería el ajuste. Y lógicamente, aquí habría un tiempo de coordinación delta T entre zona 1 y zona 2, y entre zona 2 y zona 3 también habría un tiempo de
de conexión de delta T, que como hemos dicho está entre los 0,3 y los 0,5 segundos. En Bolivia, en casi todas las líneas están ajustadas en medio segundo, en 0,5 segundos. Como vamos a ver también, más adelante, en algunas aplicaciones la zona 3 se la invierte para que mire hacia atrás. Para algunas aplicaciones prácticas. Ahora, ¿cuál es la... Cuando teníamos solamente relés de electromecánicos, cada zona era un relé. Este era un relé, este era otro relé, este era otro relé. Y entonces son relés relativamente grandecitos en cuanto a tamaño. Y por lo tanto ocupaban bastante espacio y además que no eran relés muy baratos, porque son unos relés sumamente especializados. Y toda la vida se ha trabajado básicamente con estas tres zonas, por las limitaciones de espacio y por el costo, ¿no? Además que casi todas las condiciones de falla estaban cubiertas con estas tres zonas. ¿Qué ha pasado con los relés de hoy en día, los relés digitales o numéricos? Significa que en un solo relé vienen las tres zonas, o en general no solamente vienen hasta tres zonas, sino vienen como 5 o 6 zonas que uno puede ajustar en un mismo relé. Y también al ser relés digitales y numéricos, su tamaño es bastante, relativamente pequeño y por lo tanto ya limitaciones de espacio en cuanto a los cubicales en las subestaciones no hay sustancialmente ninguna. Y con las ventajas de que tenemos un montón de zonas que podemos programarlas. Pese a que los relés traen 5 o 6 o algunas marcas traen más zonas de protección, o sea, puede ser zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. La práctica hace que con esas tres zonas es más que suficiente, sobre todo para sistemas simples como el nuestro. Habrán sistemas muy grandes que tienen algunas particularidades en alguna región, en alguna parte del sistema, que hace que sea necesaria usar una otra zona para detectar alguna falla que con las tres no es posible. En Bolivia no es el caso. Con las tres zonas es suficiente. Entonces, repasando, el ajuste de zona 1, como dijimos, se ajusta hasta el 80% de la impedancia de la línea que estamos protegiendo, o hasta el 85%, si el relé es digital. Nos damos ese margen para que no sobrepase hasta la otra zona, ¿no? Que no se pase. ¿Y por qué? Porque lo mismo que en la protección de sobrecorriente instantánea, hay errores en medición, hay inexactitudes en los datos provistos de la impedancia de las líneas, hay errores en el ajuste de los relés de medición, y para evitar eso nos quedamos con el 80% para no pasarnos. Hasta ahí, no se pasa. ¿Y por qué? Porque el ajuste es instantáneo. Entonces, este otro 20%, como hemos dicho, lo vamos a cubrir con la zona 2 en un tiempo temporizado. La zona 2, como ya dijimos, tiene dos criterios de ajuste. Una, ajustar hasta el 120% de la impedancia de la línea protegida, o
si tenemos más de una línea que sale de la subestación, estar con la impedancia de la línea más el 50% de la línea adyacente más corta. El disparo de la zona 2 es siempre temporizado porque se está pasando hasta la otra línea y tiene que coordinar con la zona 1 de la otra línea para no descoordinar. En la mayoría de los relés digitales y numéricos, los elementos de la zona 2 están implementados con software. Es decir, que ya no se mide la zona 2, se mide solamente la zona 1 y a la zona 2 se le implementa con software para que haga los cálculos respectivos. Zona 3, como dijimos, mira esta línea, la que estamos protegiendo, más la otra línea y más un pedazo más de una tercera línea en caso de existir. También es temporizada y tiene que coordinar con la zona 2, ¿no? Aquí vamos a tener esta zona 1 aquí y también vamos a tener una zona 2 aquí y que tiene que coordinar aquí este delta T con esta zona 2. Hay una recomendación de cuando es una zona cuarta para que mire hacia atrás, como esta, para que nos vea como protección de respaldo, que nos vea, nos proteja esta barra de la subestación en caso de que haya falla, como protección de respaldo a la protección de barra. Bien, entonces el primer relé que se construyó, que se diseñó, es justamente el relé de impedancia. Y el relé de impedancia tiene una característica operativa circular, como estamos viendo, y con centro en el origen. Entonces, si esta es la impedancia, si esta es la línea AB que estamos protegiendo, esta es la línea AB, y entonces estamos protegiendo, y esta es zona 1, estamos protegiendo hasta el 80-85% de la línea AB, como se ve en el dibujo. Entonces, ¿cuál es su característica operativa? Es como si colocáramos la punta del compás aquí en el centro del diagrama resistencia-reactancia, Rx, y trazamos una circunferencia, un círculo. Y entonces la característica de este relé es que para cualquier valor de impedancia que esté dentro de la circunferencia, el relé va a operar. Y para cualquier valor de impedancia que esté fuera de la circunferencia, como lo que estoy dibujando en amarillo, el relé no opera. Por eso dijimos el relé opera hasta donde le estamos ajustando. Para impedancias por encima de ese valor, el relé no opera. Entonces, les voy a dar de tarea para que ustedes determinen que efectivamente el relé de impedancia tiene una característica circular y con centro en el origen. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta característica operativa del relé de impedancia?
Entonces, si nuestro relé de impedancia este que está aquí, este relé de impedancia que nos está protegiendo la línea AB, y esta es la impedancia de la línea B, dibujada desde la instalación del relé de distancia. Y este es su ajuste. Ese es el ajuste que hemos colocado a la protección. Y si dibujamos en ese mismo gráfico, esta línea C, su impedancia, entonces a partir del centro de la circunferencia hacia atrás, va a estar instalada, va a estar dibujada esta línea AC. Entonces, veamos qué pasa. Entonces, yo tengo una falla aquí, que más o menos, de acuerdo a mi dibujo, me sale en la mitad de la línea B. Entonces, el relé, este relé, va a haber una impedancia más o menos por aquí, para esta falla 1. Entonces, va a haber una impedancia más o menos a la mitad de la línea, que va a estar ahí. Y entonces, como cae dentro la característica operativa del relé, en la parte blanca, entonces significa que el relé va a operar y nos va a abrir el interruptor, va a dar una orden de apertura al interruptor que está por ahí. Entonces funciona perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Y este relé obviamente está protegiendo la línea AB. Su función es proteger la línea AB. Ahora, ¿qué pasa si tiene una falla aquí? Una falla 2 en la línea C. La línea C está más o menos en la tercera parte de la línea C. Entonces, este mi relé va a haber una impedancia, más o menos por aquí. Esta va a ser la impedancia que va a haber el relé. Entonces, como está dentro de su característica operativa del relé, en la zona que va a operar, entonces este relé va a ver la falla y le va a decir al interruptor abrir. Y nos va a abrir aquí el interruptor de la línea B para una falla que no es en la línea B, sino que es en otra línea. ¿Eso qué significa? De que el relé no es direccional, que nos ve fallas adelante y nos ve fallas hacia atrás. Y eso fue un problema serio. Si les queda alguna duda, me preguntan.
Entonces, ¿qué hicieron para solucionar el problema? ¿Cuál es la solución para este problema? La solución que se implementó fue colocar un relé 67, relé sobre corriente direccional, con esa dirección que nos mire hacia la línea AB. Entonces se condicionó el disparo a que el relé 67 vea la falla, y si el relé 67 ve la falla y el relé de impedancia ve la falla, recién de la orden de disparo. Entonces, ¿cómo podemos expresar esa condición de falla? Entonces, primero veamos si esto funciona, pero mejor vamos a hacer así para que lo vean de una vez. Entonces, aquí, como hemos dicho, vamos a adicionar un relé direccional de sobrecorriente con esta dirección. Lógicamente vamos a suponer que nuestro sistema tiene fuentes de alimentación en los dos extremos. Y vamos a dibujar para ver cómo funciona un diagrama de control del esquema de disparo. Aquí va a ser más 125 volts DC, entonces corriente continua, y aquí menos 125 volts DC. Aquí voy a dibujar su circuito de disparo. Esto va a ser disparo por protección. Aquí voy a colocar un contacto normalmente abierto del relé 67. Voy a colocar en serie un contacto normalmente abierto. No, aquí también está feo. Del relé 21. Este es el relé 21 por si acaso. Este es el relé 21. En norma. El relé de impedancia. Y
Lo voy a tener aquí. Y luego aquí voy a tener esta va a ser la bobina de apertura. El interruptor. ¿De cuál interruptor? De este interruptor. De ese interruptor. Esta va a ser la bobina de apertura del interruptor. Y finalmente aquí vamos a colocar en serie un contacto. El interruptor es el número no me acuerdo. Y esto va a ser un contacto normalmente abierto del interruptor. Aquí al lado, para completar un poquito el dibujo, sea más entendible. Vamos a colocar el circuito de cierre. Vamos a colocar, si quiero cerrar, es un push button. Es la bobina de cierre del interruptor. Quiero enclavar cierre si está cerrado, con contacto normalmente cerrado del interruptor. Okay. Supongamos que esté abierto el circuito, la línea B que esté abierta, y yo la quiero cerrar. Si está abierto, si este interruptor está abierto, significa que este contacto está, como está dibujado, está abierto, y este contacto está cerrado, como está en el dibujo. El interruptor está abierto, quiere decir que el contacto está cerrado. Entonces, si quiero energizarlo, entonces lo que voy a hacer va a ser presionar este push button de tal forma que cierro el contacto y por aquí va a circular una corriente porque el circuito se va a cerrar y va a energizar la bobina de cierre del interruptor y este contacto se va a cerrar. Este interruptor se va a cerrar. Entonces se cierra. Al cerrarse, este interruptor, ¿qué sucede? Este contacto se abre y este contacto se cierra. Entonces, estos son circuitos de enclavamiento, entonces aquí se inhabilita el circuito de cierre porque ya está cerrado y se habilita el circuito de apertura
a través de este contacto. Entonces, veamos qué sucede si yo tengo una falla aquí. La falla 1 que dijimos. Entonces, por aquí va a haber una corriente que alimenta hacia la falla, por aquí va a haber una corriente que alimenta hacia la falla. Entonces, ¿dónde está? Está más o menos al final la impedancia que va a haber en el relé, va a estar por aquí, más o menos. La falla 1 está dentro de su zona de operación, por lo tanto, el relé de distancia va a cerrar su contacto. Va a operar, como es instantáneo, cierra el contacto inmediatamente. ¿Y qué pasa con el relé 21? O con el relé 67 direccional de sobrecorriente. El relé direccional de sobrecorriente va a arrancar porque está viendo la falla, porque la dirección que le hemos ajustado coincide con la dirección de la corriente de falla y por lo tanto va a cerrar su contacto. Se va a energizar la bobina de apertura del interruptor y va a dar la orden de apertura del interruptor. Y queda abierto. Al abrirse el interruptor, este contacto se abre y este contacto se cierra. Y lógicamente, estos contactos, una vez que abrió, se resetean. Y todo queda como en las condiciones iniciales. Una vez que se corrigió la falla, entonces volvemos a soldar. Presionamos el push button. La bobina de cierre se energiza y le da la orden de cierre al interruptor y se cierra el interruptor. Al cerrarse, este contacto normalmente cerrado se abre y este contacto normalmente abierto se cierra. Y entonces tenemos una falla aquí, en la línea hacia atrás. Más o menos un poquito más allá de la mitad de la línea C. Por lo tanto, la impedancia que va a haber este relé 21 va a ser una impedancia, supongamos que por acá. Esta que le hemos dicho para la falla número 2. Uy, aquí se me borró todo esto. Vemos que la falla, como dijimos, la falla 2 está dentro de la característica operativa del relé de distancia, está dentro de la circunferencia, por lo tanto, el relé opera y cierra su contacto. Pero aún el circuito no está cerrado porque el contacto del relé de sobrecorriente está abierto. Pues veamos qué pasa con el relé de sobrecorriente. Si dibujamos las corrientes para esta falla, esta parte del sistema va a operar así, va a aportar así, mejor dicho, y esta otra parte del sistema va a aportar con la corriente de falla en esa dirección. ¿Qué pasa con el relé de sobrecorriente? Vemos que la corriente del relé ajustada, su dirección es para las corrientes que van de izquierda a derecha, y la corriente de falla está viniendo de derecha a izquierda. Por lo tanto, el relé no ve la falla. Y por lo tanto, no cierra su contacto y no va a haber disparo para la falla AC. Entonces, de una protección no direccional, con la ayuda del relé de sobrecorriente direccional, le hemos dado una direccionalidad.
Y en resumen, ¿qué es lo que pasa con la aplicación del relé de direccional de sobrecorriente? Entonces, lo que sucede es esto. Esta es la característica del relé 67. Este es torque cero. Esta es su zona de operación. De distancia. Entonces debe operar a cualquier falla que suceda a partir de esta su línea de torque cero. Y debajo de esa, para toda esta área de aquí, el relé de 67 no va a operar. Y entonces, de esta forma, arreglamos el problema de la protección. Entonces, lo único que queda para terminar de ver este relé de impedancia es que ustedes matemáticamente demuestren de que la característica del relé de impedancia es una característica circular con centro en el origen. ¿Ya? Que va a ser una característica circular de R cuadrado más X cuadrado. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ese 67 y 21 es verdad, ¿son contactos? ¿Llegan a ser contactos? Los que están dibujados en el circuito de control, sí, son contactos normalmente abiertos de los relés. Y el de abajo, el que he dibujado, es el contacto normalmente abierto del interruptor. Muy bien, gracias. Bueno, como ustedes no han visto un interruptor, a ver, para que no se queden con la duda, ¿dónde están? Aquí. Tiene una hojita que abrí aquí. Vamos a ver esa hojita. Bueno, no es hora de perder el tiempo. Para graficar un poco, ¿se acuerdan? El contacto que les he dibujado de los relés, digamos, del relé de distancia y del relé de sobrecorriente direccional, son contactos normalmente abiertos, que la mejor forma de verlo es con el relé de sobrecorriente que hemos visto, el de tiempo inverso, que se mueve. Hemos dicho, este es el contacto móvil, y aquí vamos a tener el contacto fijo. Y aquí tenemos el circuito de corriente continua que les he dibujado en rojo hace ratito. Cuando el relé no está operado, el contacto está abierto, como se ve aquí, como se ve en el dibujo. Hay una distancia que separa entre el contacto fijo y el contacto móvil, y por lo tanto el contacto está abierto, está así en esta condición como está dibujado. Cuando ocurre la falla, este se va a desplazar hasta chocar aquí,
y cerrar el circuito. Entonces va a desplazar hasta ahí el relé, cierra el circuito y en este momento el contacto está cerrado, entonces ahí cambia de posición. De contacto abierto cambia a contacto cerrado. Lógicamente, como estamos hablando de un relé instantáneo, en los relés electromecánicos es un contacto de copa, donde apenas habrá menos de 1 milímetro entre la separación del contacto fijo y el contacto móvil y con el voltaje inducido, entonces se mueve el contacto y se cierra en forma instantánea. O los que han visto ya algo de electrónica y han visto los contactos actuales electrónicos, cómo cambian de posición, de una posición a otra posición en tiempos básicamente instantáneos. Entonces, esa es la condición. Y en el interruptor, ustedes dirán, pucha, ¿y por qué los interruptores, si el interruptor va a abrir y va a cerrar? Bueno, en realidad lo que hace el interruptor, si este es el eje del interruptor, adosados al eje, tienen un montón de contactos que unos están normalmente abiertos y otros están normalmente cerrados. Cerrados al final de su carrera, entonces los que están normalmente cerrados, al final de su carrera existe su posición inicial, si están abiertos, el interruptor, estos estarán haciendo contacto aquí. Digamos que estos son normalmente cerrados y estos son normalmente abiertos. Cuando opera el relé, o cuando opera el interruptor, este va a girar sobre su eje para abrir y cerrar su contacto dentro de la cámara de giro, dentro de la cámara de corte. Entonces, al girar, estos contactos van a girar junto con el eje que están adosados y al final de su giro, estos que están normalmente cerrados, este que es el contacto fijo, este se va a quedar acá y el contacto se va a abrir apenas empieza a girar. Y cuando lleguen a su posición final, estos al llegar a su posición final, ahí adosados en la parte final de su giro, van a estar los contactos fijos que cuando termina de girar van a cerrar el contacto y normalmente abiertos van a pasar a posición de normalmente cerrados. Esa esto es algo muy operación de contactos en interruptores. A ver si encontramos. Esos son los contactos principales.
Pero bla, bla. Y el tono de esto, pero estos son contactos auxiliares. Normalmente, para que ya tuviera más tiempo, estos contactos están recubiertos con plata. Querida. Que ver tu video, jefe. Quiero ver físicamente las. Bah. Ok.
Voy a tratar de buscarles un video donde se vean cómo están dispuestos los contactos en el eje de los breakers. Bien, ¿cuántos de ustedes dan examen mañana? Yo, Inge, creo que somos como unos 4 o 5. Pero creo que estamos unos 5, Inge. Yo igual, ingeniero. Ya, entonces, por si acaso, no vamos a pasar protecciones mañana, ¿ok? Ya entendido, Inge. Listo. Gracias, ingeniero. Ya, chao, chao, nos vemos. Hasta mañana, ingeniero. Gracias.